Solo se me abordamos cada tema con ética y conciencia. Exploramos cada esquema. En Conciencia Radio, espacio de valor. Información confiable con un toque de rigor. En Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa con una mirada experta. Manu y Angie te esperan con análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación. Desde Facebook Live y la radio, abordamos cada tema con ética y conciencia. Exploramos cada esquema en Conciencia Radio, un espacio de valor. Información confiable. Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más desde Cabina en Conciencia Digital con un tema dedicado a los papás. Este mes de junio vamos a hablar de ellos, a honrarlos, a llevarles esos mensajes con cada invitado que se tenga en Cabina en Conciencia Radio. Esta noche tenemos un invitado de honor que va a hablar de un tema, la verdad, maravilloso. Ese tema, llévatelo a tu corazón y a tu mente esta noche. Olvídate de todo lo que está a tu alrededor y regálate estos 40 minutos para escuchar el tema y un mensaje que nuestra querida terapeuta Angie Cartagena también nos va a compartir con este tema. Dios, el Padre. Y para este tema, pues, qué mejor que un seminarista. De los ojos cafés. Ajá. No, el otro era de los ojos negros. Un hombre que está dedicado al Padre, ¿no? Entonces, pues, le pedimos favor, ¿no? Que nos hablara de este maravilloso tema para abrir esta celebración del mes de junio dedicado al Padre. Bienvenido, Hugo Corso, bienvenido, Angie Cartagena. Gracias, gracias. Pues es un tema tan interesante, de verdad, el hablar en esta ocasión de la figura paterna, llámese biológica, llámese espiritual. Creo que es uno de los temas que no se había tocado, ¿verdad? Pero bueno, aquí nuestro experto desde la parte espiritual va a hablar sobre ese Padre que todos, la gran mayoría, nos aferramos a él. Y pues bueno, Cabina Conciencia Radio Digital hoy con este tema precioso. Y pues bueno, esta cabina es toda tuya. Así que ilústranos con tu sapiencia. Pues les agradezco la invitación, gracias por permitirme compartir cámaras y micrófonos con ustedes. De hecho es un tema muy interesante porque hay que empezar diciendo que a diferencia de todas las religiones que tenemos conocidas, ¿no? Hablemos por ejemplo del hinduismo, hablemos por ejemplo de la religión musulmana, hablemos por ejemplo del taoísmo, ¿no? La única religión, y esta es una de las tantas novedades, es que el cristianismo entiende a Dios como Padre, y es una de las revelaciones que tenemos en Cristo, porque es a partir de Cristo que nosotros vamos a llamar Padre a Dios. Previo a Él, pues no le decíamos Padre. Inclusive, este es un comercial, porque ya ven ustedes, o bueno, no sé si ustedes tengan ese privilegio, ese don, pues bueno, de conversar con personas de otras denominaciones cristianas, por ejemplo, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, pues ya ven que está esta especulación entre si es Jehová o si es Yahvé, y lo cierto es que nosotros no conocemos cómo se pronuncia el nombre de Dios, porque los judíos no lo pronuncian, pues porque hablar del nombre de Dios
Dios es hablar de algo en posesión de, ¿no? Tú te diriges, o bueno, antes se tenía más en cuenta esto, hoy ya no, hoy ya somos un poquito más irrespetuosos y nos tuteamos, ¿no? Entre menores y adultos, pero en el caso del judaísmo no era así. Entonces esta es una mirada que los judíos tenían tanto respeto al santo nombre de Dios que ni siquiera lo pronunciaban, ¿no? Y entonces por eso cuando aparecía el anagrama del famoso de la Y, de la H, la Y y la H, ellos no decían el nombre, sino lo cambiaban, y entonces cuando aparecía el nombre de Dios decían Adonai o decían Elohim, para mantener este respeto. Es con Jesucristo que nosotros vamos a tener esta imagen de Jesús como, perdón, de Dios como Padre, ¿no? Y de hecho es una de las acusaciones por las cuales Él es condenado a muerte. Esta cita la vamos a encontrar en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 18, ¿no? Se equipara a Dios porque llama a Dios como su Padre, ¿no? Se siente de la misma naturaleza, es lo que dicen los judíos. Pero bueno, para hablar de Dios Padre, que es una de las personas de la Santísima Trinidad en nuestro dogma cristiano, pues es fundamental hablar del Padre, ¿no? Entonces hablamos del Padre desde dos perspectivas. La primera, y esto lo vamos a encontrar en el libro del Génesis, de todos los primeros 10 capítulos, vamos a encontrar a Dios como creador, ¿no? Dios se le asigna el nombre del Padre porque es creador, es el origen de todo, y a partir de ser Él el fundamento de todo, pues bueno, es como nosotros tenemos esta autoridad superior, y esta expresión de la autoridad superior, nosotros en teología y en filosofía la conocemos como la ley natural, ¿no? Entonces, y una segunda mirada, y esto ya es propiamente la revelación. La primera carta de San Juan nos va a decir, Dios es amor, la esencia de Dios es el amor, ¿sí? Inclusive el Papa Francisco, de feliz memoria, en una de sus encíclicas nos va a decir, su nombre es misericordia. Y la palabra misericordia, y digo, estoy haciendo paráfrasis del padre Alberto Anguiano, que tiene su programa, por ahí dejaremos el link, que nos explicaba precisamente qué es la gracia. Al explicarlo, él decía que hablar de amor en el Padre, pues no es como lo podemos entender nosotros, que es un sentimiento, es una emoción. Más bien, el amor en el Padre es una convicción. Dios que no tiene ninguna necesidad de quererte, Dios que no tiene ningún beneficio al amarte, Dios que no encuentra razones que justifique por qué tiene predilección por ti, sin importar todo eso, Dios nos ama, ¿no? Y en este sentido es una de las condiciones que nosotros como cristianos debemos de tener muy en cuenta, porque digo, desgraciadamente, y ahorita vamos a ir comentando porque no es monólogo, desgraciadamente nosotros pues podemos llegar a tener una mirada de la paternidad deformada a causa pues de nuestros progenitores, ¿no? A mí me gustaría hacer esta distinción a partir de lo que yo estudio, que bueno, para nosotros la paternidad es una dimensión espiritual, porque una cosa es que seas progenitor, que procures, que propicies la vida del otro, y otra que seas verdaderamente padre, ¿no? Por eso en los refranes tenemos aquello de padre no es el que engendra, sino el que cría, alimenta, ¿no? O alimenta. El que cría y alimenta, ¿no? Entonces, porque precisamente la dimensión de la paternidad, pues bueno, obedece no solamente a la progenitura, sino tiene que ver más con este acompañamiento en el crecimiento y en la maduración del acompañado, ¿no? Que en este caso nosotros designamos como hijo. Y bueno, como nosotros tenemos esta mirada un poquito deformada a causa de la paternidad, que dicho sea de paso, para nosotros los creyentes, los atributos de la paternidad del Padre son los atributos que nosotros debemos de reproducir en nuestros hogares. Por eso, una sana relación con Dios Padre nos permite tener una sana relación en la familia, ¿no? Y en este sentido, no hay que olvidar que si Dios nos ama a pesar de nuestros pecados, si Dios nos ama a pesar de nuestras limitaciones, pues bueno, yo todavía no le logro encontrar el hilo negro, ¿no? Y lo digo desde mi experiencia,
¿por qué somos tan dados a etiquetar y quizás somos muy dados a la experiencia de lo negativo, ¿no? Me fijo en tus defectos, me fijo en tus complejos, me fijo en tus limitaciones y hasta en la educación del hijo, ¿no? Eres un tarado, eres un inútil, y solo andamos viéndole la parte negativa al hijo, que claro, entiendo que es parte de la educación, pero ahorita lo vamos a ir viendo detalladamente, es parte de la educación. Sin embargo, está el otro extremo, ¿no? Y de eso tú puedes hablar más que yo. Está el otro extremo, la sobreprotección, la sobreacogida, las limitaciones, y entonces pues ni uno ni otro, ¿no? No sé, ¿algún comentario hasta aquí? Sí, fíjate que me llama mucho la atención lo que estás hablando. El Dios, ¿no? Ese Dios Padre, no nada más en una cuestión biológica, sino también ese Padre que se va buscando espiritualmente. Claro. ¿No? Porque posiblemente no lo conocí, posiblemente no estuvo conmigo, posiblemente me abandonó, o posiblemente sí estuvo, pero en ausencia. O tuve un papá violento, agresivo, etcétera, etcétera. Y entonces ese ser interno va buscando, ¿no? a ese papá, y es entonces donde yo encuentro a ese ser grandioso que cuando lo busco me acoge, me siento que me abraza. Y es entonces ahí donde yo siento la presencia del Dios Padre. Estoy bien en esta configuración que yo hago sobre esta parte espiritual, no tanto como la cuestión biológica. No sé si te acuerdas, la primera vez que me invitaste a este programa, hablamos de la providencia, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, Dios es Padre y es un Padre providente. De hecho es una de las notas, los atributos. ¿Por qué? Porque no es nada más te traigo a la existencia y pues ahí ves qué haces, ¿no? Sino es te traigo a la existencia, te acompaño, te capacito, te educo, ¿no? Y en esta presencia de la providencia y de la conducción es que nosotros vamos teniendo la experiencia del Padre. Insisto, esa debería de ser como el ideal para la paternidad humana, que si bien es cierto, pues ya lo mencionabas tú, están las ausencias, están las limitaciones y toda esta parte. Cuando yo no tengo la experiencia paterna, humanamente hablando, sí, por supuesto que nos podemos refugiar en la providencia divina, ¿no? En la paternidad divina, que de hecho ese es el ideal, pues, y para nosotros en la vida cristiana, a partir de nuestra fe, pues bueno, la mayor experiencia que un cristiano puede tener es su experiencia de ser hijo de Dios, sentir su amor, sentir su acogida, sentir ese abrazo en el alma, dirán algunos místicos, ¿no? Porque inclusive hay un pasaje que es muy citado, no lo apunté, pero es muy citado: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré, ¿no? Yo estaré contigo siempre, yo voy a ser el que te conduzca. Pero claro, a diferencia del vínculo filial que podemos construir a nivel humano, el caso de la relación con Dios se da a partir de 3 elementos, por lo menos en la doctrina cristiana así se entiende. El primero pues es en su palabra, ¿no? En la lectura de las Sagradas Escrituras. El segundo elemento vinculante pues son los sacramentos, que nos ayudan a vivir la relación con Dios a partir de la espiritualidad que cada sacramento representa, ¿no? Y en tercer lugar vamos a tener la relación con Dios a partir del elemento fraterno comunitario, ¿no? Porque es en la comunidad, es en el otro donde Dios me sale al encuentro, ¿no? Por eso, por poner un ejemplo, tenemos un caso que también es muy interesante y sería muy interesante platicarlo, pues es el caso de la paternidad putativa, ¿no? O la paternidad adoptiva, ¿no? San José, que digo, yo me permito especular, espero no caer aquí, yo creo que el dicasterio para la doctrina de la fe no nos ve, yo me permitiría especular, por ejemplo, ¿no? A veces la Biblia no es su finalidad, pero nos puede llegar a perder del elemento humano. O sea, José, aun cuando es padre espiritual, no limita su humanidad porque tiene desconfianza
confianza, no sabe qué hacer, no sabe si pone en evidencia a María o pues asume la desvergüenza de tomar como hijo al niño, ¿no? A Jesús. Entonces, el hecho de que sea San José no quiere decir que no fue humano, ¿no? Y en este sentido podemos decir que es la relación, la vinculación, la que va construyendo la paternidad, la filialidad, a diferencia, por ejemplo, de la madre que pues ya desde el seno pues lo va concibiendo, lo va amando, ¿no? La relación filial es distinta. Lo mismo pasa en la filialidad espiritual, pues, o sea, Dios puede ser tu padre, pero si tú no cultivas esta relación en estos tres, que no son los únicos, pero digámoslo así, son los privilegiados en estos tres lugares, si tú no vinculas esta relación, pues por supuesto que se va a tener una distancia, ¿no? Si a esto le sumas la mala experiencia, y eso es algo que los jesuitas han trabajado muy bien, yo no es mi caso, pero ellos decían, ¿no? Es que si tú tienes una mala imagen de la paternidad humana, pues por supuesto que no vas a poder tener una buena relación con el Padre Divino, ¿no? O viceversa. Si tú tienes una sana relación con tu padre, o ha habido una sana educación, un sano acompañamiento, pues por supuesto que para ti va a ser más fácil la vinculación divina, ¿no? Entonces, Y esta vinculación divina de la que tú hablas es aplicable en todos los aspectos me refiero a todos los aspectos religiosos de los que tú hablas, o cada uno de ellos tiene una vertiente de manera diferente. no entendí la pregunta, me confieso. Ok. Tú hablabas hace ratito de los diferentes tipos de religiones, ¿no? Uh-huh. Y mi pregunta es, ¿este Dios del que tú hablas es aplicable para todas ellas? No, porque a diferencia, por ejemplo, hablemos del caso de Alá, ¿no? De los musulmanes. La relación con Alá se da de manera muy distinta, ¿no? Entonces, inclusive Alá nos habla de la guerra interior y del descubrimiento interior, ¿no? Lo podemos llamar así. Me confieso hasta cierto punto ignorante del tema, porque pues yo no soy musulmán, no lo he estudiado, ¿no? Pero lo poco que me permite saber mi pobre estudio es que en el caso de los musulmanes, para que tú puedas tener esta relación con Alá, ¿sí? Se tiene que dar a partir de la distancia, pues porque no hay, y esa es otra de la novedad del cristianismo, pues a diferencia del cristianismo, que es el Dios encarnado y que se nos revela y se nos hace presente, Alá nunca nadie lo ha visto. Entonces todo ha sido a partir de un vidente que es Mahoma, ¿no? Su profeta. Pero en el caso del cristianismo, ¿no? Es Dios encarnado en Cristo que nos revela su corazón, ¿no? Y entonces por ahí tenemos aquella cita, ¿no? Que en Lucas a mí me parece magistral. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ahora imagínense el Padre Celestial que es bueno para todos, ¿no? Entonces, tratando de decir pues el evangelista que la bondad de Dios, el amor de Dios supera con creces nuestras limitaciones humanas, ¿no? Y en este sentido, yo soy muy crítico en esto. Muchos de nosotros vemos en el Padre Dios un viejito amargado, regañón, gruñón, que como nosotros solo te anda viendo defectos, y no es cierto. La mirada y la parábola del hijo pródigo, que también está en San Lucas en el capítulo 10, es preciosa, ¿no? Porque es este hijo que le pide a su papá, ¿no? Angélica, dame la mitad de lo que me toca, pues me voy a echar pachanga, ¿no? El padre le hereda, el hijo pues vende todo lo que tiene, y lo dice el texto, ¿no? Lo malgasta con malas mujeres, ¿no? Y digo, no tiene nada que ver con esa mujer. Y bueno, una vez que se ve pobre y se ve miserable, ¿no? Aquel termina cuidando puercos. Contexto, los puercos son un animal maldito, según el Levítico, ¿sí? Y entonces lo que trata de decir el evangelista es que este hijo pródigo, después de tenerlo todo, termina mendigando, termina deseando comer la comida de los animales abominables. ¿Qué tan bajo habrá caído, no? Es lo que está tratando de decir el evangelista. ¿Qué tan bajo tiene que caer el hijo para darse cuenta de los bienes que tiene en casa de su padre? Entonces el texto es muy interesante porque dice, me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces aquel se levanta todo reído, todo miserable, y se va a la casa del padre. La imagen
imagen de San Lucas, dice que el padre estaba esperando la vuelta del hijo, ¿no? El padre estaba en espera en el pórtico, bueno, no dice en el pórtico, pero nos lo deja intuir, en el pórtico de su casa, esperando que viniera su hijo. Cuando lo ve a lo lejos, el padre sale corriendo a recibir a su hijo. Humanamente, pues tú y yo no lo recibo, le cierro la puerta, ¿no? Pues ya se fue a gastar la mitad de lo que a mí con mucho trabajo me costó hacer, ¿no? Sin embargo, el padre, ¿no?, lo recibe, lo abraza, lo acoge, y el hijo se arrodilla ante el padre y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? El padre, en lugar de esperar explicaciones o de meterle una regañada y hasta los fajazos, lo abraza, ¿no? Y pronto, maten el becerro gordo, tráiganle el anillo es de la pertenencia del señorío, le devuelve la dignidad, pónganle las sandalias. Solamente los dueños de la casa tenían derecho a andar calzados, es decir, le está devolviendo su realeza, ¿no?, en el pasaje de Lucas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Si bien es cierto, Dios no es el alcahuete que a veces la idea de la misericordia nos quiere vender. Dios es este Padre que, si tú decides iniciar un nuevo proyecto donde tú trates de buscar la mejor versión de ti, Dios te perdona. No hay pecado que Dios no perdone, salvo aquel pecado del que tú no te arrepientes. Sin embargo, nosotros por cultura pues somos muy dados, ¿no? Es que Maru Maru se va a cocer en el infierno, ¿no? Ella no la van a perdonar y ni la van a dejar entrar. Y la mirada de la misericordia no es esa. Mientras nosotros estemos vivos, y eso lo recuerdo de la segunda carta de San Pedro va a decir, ¿no?, agradezcan que no se han muerto, ¿no? Porque para el contexto donde se escribe la carta de San Pedro, pues aquellos creían que ya Cristo iba a venir pasado mañana, ¿no? Y para la época de San Pedro ya habían pasado aproximadamente 60, 70 años. Entonces, San Pedro va a decir, agradezcan que todavía el Señor no ha venido, porque todavía les está dando chance de que se arrepientan y enmienden su camino. Entonces, la idea que la Biblia plantea, y es la idea de la misericordia, la podemos expresar en una frase cristiana muy propia. Para Dios no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. El Padre permite que tú restaures, restituyas, recompongas el camino de tu vida. Sin embargo, eso no implica que no asumas tus consecuencias. Y eso es, por ejemplo, una crítica que podemos hacer a la paternidad de este tiempo, ¿no? O sea, los padres en este ejercicio de querer proteger a sus hijos, pues no les enseñan que las decisiones tienen consecuencias, ¿no? Y te puedo decir, por poner un ejemplo, y yo sé que tú sabes mucho de estos casos, ¿no? La muchacha ya salió embarazada, no te preocupes, hijita, yo te lo cuido, ¿no? Y vete a hacer tu vida. Y ese no es el sentido, pues, ¿cuándo lo vas a hacer responsable, no? Entonces, la mirada del Padre es esta, la pedagogía del Padre es esta, el hecho de que el Padre te perdone y te acompañe para restituir tu proceso de vida no implica que no te hagas responsable de las consecuencias de tus decisiones. Ok, entonces a eso se refiere las decisiones tomadas. Si todo eso de lo que tú acabas de decir que se escucha muy interesante, ¿no? Se escucha muy interesante, se escucha en una, ahora sí que en una bibliografía muy amplia, ¿no? Y como tú bien dices, eres tú el experto en ese tema. Entonces, no, sí, cada uno de nosotros manejamos conceptos diferentes, ¿verdad? Pero a mí se me ocurre esta parte de que tal cual lo estás diciendo y tal cual está sucediendo en la vida actual, ¿no? Yo pienso que también en las demás vidas anteriores, ¿verdad? Pero en esta vida presente de lo que se está viviendo, vemos a muchos jóvenes irresponsables. Cantidad de jóvenes irresponsables. Yo conozco un caso de una mamá en donde permite la mamá 1001 situaciones de la hija. Y la mamá está al pie de la letra de lo que la hija solicite. La ha despreciado, la ha humillado, la ha abandonado, le ha echado en cara, ¿no? Ella se viste, ella se maquilla, ella va aquí y allá y
no se preocupa de las necesidades que pueda tener su mamá, cuando la mamá es la que trabaja, trabaja y trabaja para que ella no le haga falta nada, ¿no? Y al momento que ella toma esa decisión de la que tú hablas y se va de la casa, la señora muere, ¿no? Muere la señora, comienza con un gran problema gastrointestinal, comienza con una gran situación emocional, deja de comer y se la pasa llorando terriblemente. Y en el mínimo mensajito que le manda la hija, la mamá está a lo que le diga la hija, ¿no? Y tantito le da una papachadita a la mamá, yo creo que ni apapachada, sino una manita en el hombro. La mamá está, pero así como alá, ¿no? Tan, 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 de arriba para abajo en el piso, ¿no? Ese es un síndrome, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que hay un síndrome del abandono, ¿no? Entonces, nuevamente se la vuelve a aplicar y se la vuelve a aplicar y las veces que se lo aplique, ahí estará, ¿no? Y entonces, qué bien lo dices tú en ese momentito, ¿no? Mis decisiones tendrán tienen sus consecuencias, consecuencias, ¿no? Y entonces ahí en ese caso que estoy ahorita compartiéndoles, yo recuerdo que le dije, en el primer dolor que tenga de parto, en ese momento va a decir, mamá, ven a ayudarme, y tú estarás bien dispuesta, corriendo para ir a auxiliar. Entonces, esa mamá, esa omnipotencia, no ha entrado todavía o no ha captado todavía ese mensaje que ese hijo le está mandando a ese padre. ¿Por qué? Porque está al toque de queda. Claro. No ha entendido todavía qué es lo que está pasando y lógicamente el hijo está comenzando a ver y a tener reflejo de lo que está viendo del progenitor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el hijo? Que va a ser exactamente lo mismo que está viendo en la imagen de la progenitora. Y ahora que le va a tocar ser mamá, pues va a volver a repetir la historia. ¿Por qué? Porque esas decisiones de las que tú hablas, pues no han sido tomadas correctamente. Fíjate que yo no sé, porque no es mi rubro, ese es el tuyo, ¿no? Yo puedo decir que quizás hemos malinterpretado la psicología como herramienta, porque es cierto, ¿no? Yo estoy diciendo que el pasado haya sido lo mejor, había más disciplina, sí, pero también había cada cosa, ¿no? Nos metían unas tranquisas, pero bueno, la idea de no generar traumas ha hecho demasiado daño, porque no sé tú, lo puedes ahondar más tú, yo pienso que los traumas no se pueden evitar, o sea, yo puedo decirlo así, es algo que forma parte de la vida y que aunque no nos gusta es parte, ¿no? Sin embargo, pues es lo que nos forja carácter, porque es de ahí, es la crisis la que nos ayuda a salir, ¿no? Y hemos entendido mal la definición del amor, al menos para nosotros en el cristianismo, el amor es buscar el crecimiento del otro. Dios Padre te educa, te acompaña para que tú vayas creciendo, para que a partir de la crisis, que no sé por qué, pero pues es pedagogía, ¿no? A partir de la crisis humana, pues tú vayas midiendo fuerzas y vayas modelando el temperamento y el carácter para que puedas salir de ahí. Y este ejercicio de crecer es lo que a la persona la embellece, ¿no? Entonces, el amor no es la alcahuetería, ¿no? Insisto, porque no por el hecho de que Dios nos ame, quiere decir que nos va a permitir todo, ¿no? Y quiere decir que como muchos de nosotros en la vida creyente tenemos en conciencia, y esto es algo que también comentamos en el programa pasado que me invitaste, cuando yo llego a pedir a Dios justicia, ¿no?
por decir algo, ¿no? Me peleé con Maru, cuando yo llego a pedirle a Dios justicia, quiero que castigue a Maru, pero yo no me quiero hacer responsable de mi parte de la culpa, ¿no? Porque para mí el hecho de pedirle justicia a Dios es yo salir ileso. Y en Dios... Yo no hice nada. Yo no fui, dice la canción, ¿no? Ajá. Y eso en Dios jamás, nunca va a pasar. O sea, es asumir la parte que me toca, es restituir el daño que yo he propiciado por mis decisiones y en consecuencia, pues bueno, aprender de ello y evitar volver a caer. Pero eso no significa que Dios, porque nos ame tanto, pues en su omnipotencia va a pasar por alto, ¿no?, las consecuencias de tus decisiones, porque eso es algo que a nosotros se nos olvida y que en la conciencia humana, pues bueno, a veces no lo contemplamos. Tanto hijo soy yo, como lo es ella, como lo eres tú y como lo es Iris, que está atrás en las cámaras apoyando. Y Alice, ya estoy bautizando diferente. Alice, que está allá atrás, ¿no? Y que, pues bueno, él ama parejo. Y que en justicia, que esa es otra de los atributos, en justicia Dios le dará a cada uno según sus obras. O lo que le corresponda. Lo que le toque, ¿no? Entonces... Fíjate que me llama mucho la atención lo que estás diciendo porque pareciera que estoy viendo a un padre en presencia, ¿no? Un padre que está presente. ¿Te portaste mal, Maru? Ah, pues ahí te van tus 2 nalgadas. Ah, pero Hugo es el buen portado, ¿no? Quiero así lo estoy entendiendo de acuerdo a ese Dios omnipotente Padre, de que a todos les da lo que les corresponde. Pero por las decisiones tomadas por, sí, claro. por ti, porque todo tiene, como ya lo dijo él anteriormente, todo tiene una consecuencia. Uh-huh. Y como decía él, en mi caso Dios hizo el papel del padre, que no tuve terrenal. No, y siempre me dirigí a él como padre, y me dirijo hasta la fecha. Uh-huh. Pero cuando yo tengo cosas que no me gustan en mi vida, digo, bueno, y yo reconozco, digo, bueno, son las consecuencias de mis malas decisiones. Uh-huh. Y lo acepto, uh-huh, sin enojo. No deja de ponerme triste, ¿verdad? Uh-huh. Pero, o de enojarte. O de enojarte, ¿no? Uh-huh. De enojarme, ¿no? Pero realmente la vida me ha dado la sabiduría de decir, las consecuencias de mis malas decisiones que tomé en un momento de la vida. Pero en algún momento dado, a mí se me ocurre, en algún momento dado, ¿se puede dar cuenta que está actuando mal? O sea, yo al momento de tomar mis decisiones y que me está reprendiendo el Dios Padre y me está diciendo, Angie, te portaste mal, no tomaste buenas decisiones y por lo tanto esas son las consecuencias. ¿Será que se puede decir como tal? ¿O es lo que está sucediendo y que yo puedo decir, esto es a causa de mis malas decisiones? Es que ahí entra la conciencia. Ahí entra la conciencia y sobre todo esa parte tú como ser humano de hacerte consciente de que no estás haciendo, no hiciste algo bien y que va a haber, no castigo, yo no le llamo castigo, sino una consecuencia, de las malas decisiones que tú tomaste, porque él ya lo dijo, que él te da la vida, que él te da la guía, que él te suministra, o sea, hay un camino y nosotros elegimos a qué camino me voy. Exactamente. Yo podría decir lo siguiente, y digo desde un discurso teológico, para nosotros a nivel teológico el pecado es una condición de fe, de tal manera que a nivel teológico nosotros podemos decir que la santidad como nosotros la conocemos es parecerme lo más que se pueda al Padre trascendente, ¿no? Entonces, por eso el 4º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y esta honra no es nada más ponerle mis ciclos, ¿no? Y hacerle bustos y cada 10 de mayo me acuerdo de ella, ¿no? Y ahora que viene, creo que es 21 que cae la Santísima Trinidad, y ahora que va a ser el Día del Padre, pues su regalo y su mariachi, ¿no? O sea, al final del día, el mandamiento se entiende de la siguiente manera. Yo creo que ustedes, me pueden entender más porque son más del Antiguo Testamento que yo. Pero, por ejemplo, en un Tuxtla,
que éramos pocos, todavía existía, a mí me tocó ya menos, pero me tocó aquello de, ¿y tú, familia, de quién eres? Ay, No, sí. pues que del Menganito. Ah, con razón, tan buen muchacho, ya decía yo, si tu papá tan buena gente que es, ¿no? Porque se supone, o al menos Occidente así creció, este, que bueno, este cuarto mandamiento implicaba que toda la escuela y la enseñanza que los padres proveían, por eso decía que la paternidad es espiritual, porque era, no es nada más ponerle mis ciclos, ¿no? Y hacerle bustos y cada 10 de mayo me acuerdo de ella, ¿no? Y ahora que viene, creo que es 21 que cae la Santísima Trinidad, y ahora que va a ser el Día del Padre, pues su regalo y su mariachi, ¿no? O sea, al final del día, el mandamiento se entiende de la siguiente manera. Yo creo que ustedes, me pueden entender más porque son más del Antiguo Testamento que yo. Pero, por ejemplo, en un Tuxtla, que éramos pocos, todavía existía, a mí me tocó ya menos, pero me tocó aquello de, ¿y tú, familia, de quién eres? Ay, No, sí. pues que del Menganito. Ah, con razón, tan buen muchacho, ya decía yo, si tu papá tan buena gente que es, ¿no? Porque se supone, o al menos Occidente así creció, que bueno, este cuarto mandamiento implicaba que toda la escuela y la enseñanza que los padres proveían, por eso decía que la paternidad es espiritual, porque era eso, hacerte madurar en tu criterio, en tu conciencia, en tus decisiones. Ah, bueno, así como es de maduro tu padre para enfrentar y adquirir decisiones, pues así tienes que ser tú, ¿no? Y es am, en tu educación que reflejas pues la familiaridad, ¿no? Igual, no sé, yo creo que sí les tocó a ustedes cuando las pidieron, ¿no? ¿Y familia de quién es este muchacho? Ah, pues no te cases con él porque viene de mala familia. Las familias importaban mucho porque en ese sentido, dependiendo del tipo de familia que era, pues era la educación que recibía, ¿no? Y en este sentido hay que entender que, bueno, la paternidad depende mucho, pues, del acompañamiento y sobre todo de la presencia. Si hay ausencias, como tú lo decías hace rato, pues bueno, ¿cuál va a ser la referencia, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, yo no estoy diciendo que el pasado haya sido la panacea, hubieron sus aciertos, pero también hubieron sus excesos, ¿no? Entonces, yo pienso que a diferencia de hoy, que todos estamos en un egoísmo soberbio, sumario, ¿no? Porque bajo la condición del sentir, me olvido de mis consecuencias, ¿no? Y esa es la enfermedad. La enfermedad es el compromiso, ¿no? Yo quiero tener libertad, pero sin que mi libertad implique consecuencias, y eso jamás, nunca va a existir. Entonces, los padres, por ejemplo, ¿no? Ya me casé contigo, pero no funcionó. Ah, pues nos dejamos, ¿no? Y me voy con aquella y vuelvo a intentarlo. Sí, pero ¿y los hijos de aquí quién nos va a educar? Exacto. Exacto, y ahí es, tú llegaste solito donde yo quería que tú llegaras, ¿no? Porque, ¿qué pasa con ese papá, pues? ¿No? Y ahí ya estamos hablando de ese papá biológico, ¿no? Ya no está esa parte de poder decir, en ese apartado de este papá, porque pareciera que ya estás hablando de un papá biológico, ya no de ese papá omnipotente, Ajá. ¿no? O estás ya hablando de la repercusión de la decisión que toma al momento de elegir a otra familia y dejar tirado a esos hijos, que lógicamente ya estamos también ahí metiéndonos a otro tema, Claro. ¿no? De que ya estamos hablando nuevamente del abandono, de que están sufriendo esos hijos. Pero ¿qué pasa si le damos la vuelta y esos hijos abandonados, cómo ven a ese padre? ¿No? Bueno, Y ahí es donde yo digo que es donde ellos voltean los ojos a ese padre omnipotente, ¿no? Porque volvería dos pasos Bueno. atrás. En primer lugar, hay que decir ¿Por qué me que dices hasta ahorita? Dios nos ama a todos como sus hijos, ¿no? Sin embargo, las limitaciones humanas nos llevan, desgraciadamente por la herida del pecado, a tomar decisiones que pues, no son las convenientes. Sin embargo, eso no quiere decir que
las decisiones que se tomen vayan a ser arbitrarias y que no vayan a tener consecuencias. Desgraciadamente, bueno, ese no es un tema mío porque yo no soy psicólogo, pero lo que te puedo decir a partir de mi experiencia es que cuando hay ausencia de padres, cuando hay ausencia de esta paternidad, pues bueno, de entrada está el anhelo, está también la angustia, pues, y sobre todo la insatisfacción, porque, digo, a lo mejor tú nos puedes platicar un poquito más de eso, desde tu experiencia, pues en cómo vivimos los que tenemos ausencia de padres, ¿no? Porque, pues tú, me imagino, en tu infancia, parte de tu pubertad, pues cuánta falta hace la relación con papá, ¿no? Yo lo veo con mis muchachos, mis hermanos jóvenes con los que compartimos y alguna vez lo hemos platicado, pues bueno, hace falta ese consejo, hace falta ese abrazo, hace falta ese cariño, hace falta la presencia, el poder convivir, no sé, inclusive, ¿no? Algunos jóvenes han dicho, ¿no? Que sea, aunque sea para que me regañe, ¿no? Pero que quiero que esté. Y esto es muy interesante porque... Fíjate que es un vacío, ¿no? A mí me preguntaba una vez un pastor, ¿cómo te has sentido con la ausencia de tu padre? Me hizo una pregunta hace algunos años y yo le dije, siempre me sentí a la mitad, ¿no? Siempre sentí ese vacío, esa ausencia, que hace falta, ¿no? Que realmente hace falta. A mí me hizo falta, pero bueno, gracias como desde el inicio del programa se dijo, ¿no? A ese Dios Padre que estuvo ahí, porque yo desde niña siempre le hablé a Dios y siempre le dije Padre a Él. Y Marucita, platícanos un poquito, porque digo, a lo mejor tú has escuchado a partir de terceras cuántas personas, o bueno, no sé, pues yo no conozco la intimidad de tu corazón y de tu vida, pero me llama la atención y yo admiro mucho, porque hay que hacer también un elogio a esto, a todas aquellas hermanas, señoras que hacen la función de papá y mamá. O sea, este es un tema muy interesante y que, como tú bien has dicho, ¿no? El tripié pues queda mostrenco porque es aquí donde podemos decir, ¿no? Nosotros funcionamos diferente. Y en este sentido, pues bueno, la mamá aún cuando quiera meter ese rigor, esa justicia, quiera imponer esa autoridad, pues bueno, queda un tanto limitado, ¿no? Porque... Pues fíjate, yo como, bien lo dijo, yo como mamá soltera, la ayuda siempre se la he pedido a Dios. Para mí él ha sido ese ser que ha sido mi padre y en su momento el padre espiritual de mis hijos. Cuando yo he tenido eventos complicados con mis hijos, porque son 2 varones, yo siempre me arrodillo, así, y le digo, Señor, Padre mío, yo no puedo con esto, me rindo. Yo te pido que me ayudes a encontrar una solución a eso, en tus manos pongo esto. O sea, ese es para mí, esa conexión que para mí es mi padre, el que me orienta. Y cuando está muy complicado el asunto, o sea, lloro y llega un punto en que me duermo en el llanto y ya después me levanto tranquila y me llega esa solución, ¿no? Pero es esa parte de que para mí, mi padre ha sido Dios, ¿no? Y lo digo con toda honestidad. Si yo no hubiera tenido, y en un momento, como lo dijiste en algún programa, en algún momento me desvirtué y vi otras cosas, porque tú sabes que estamos en un mundo en donde hay tantas teorías, tantas cosas, ¿no? Que a mí, en lo personal, me perdieron en el camino y después dije, no. Me sirvieron para darme cuenta que solo hay un ser divino que nos ama y que nos cuida, que es Dios. Y que para mí es mi padre, ¿no? Y ¿por qué no? Sí, mi padre, no lo conocí, pero siempre aprendí a agradecer, porque si no hubiera sido por él, pues no estoy aquí, ¿verdad? Claro. O sea, le di la honra a ese ser que no conocí y que desde chiquitita sí lloré mucho, sí lloré, porque sí lo puedo decir, lloré, que no estaba, porque yo le decía, ¿dónde estás? ¿Por qué no me quieres conocer? Y estaba el enojo. Hasta que una vez una de mis terapeutas me dijo, siéntate, como queriéndome decir, deja tu victimismo aquí y vamos a ver, ¿qué hiciste con el abandono de tu padre? Pero así, ¿no? Y yo en ese momento llegó esa palabra de decir, ok, sí. Fui una niña independiente, una niña soñadora,
una niña que tuvo la visión de construir una historia que no la tenía, ¿no? Ok, Entonces vas encontrando lo positivo en lo negativo. claro, O sea, ante esa oscuridad que tienes de la vida que te tocó, porque esa vida me tocó, ¿no? Y que en su momento sí me hice la víctima. Y sí, o sea, ¿por qué? Pero después entendí para qué. Le cambias el concepto. Y bueno, hoy a mis 51 años solo puedo decir gracias papá, pero gracias Dios porque nunca me abandonaste. claro. Y No. es que fíjate que lo que mencionas es muy interesante y me da pie como para desarrollar esta idea. Dios es un Padre personal, Dios es un Dios personal, es persona en tanto cuanto, pues bueno, puedes tener un diálogo, una comunicación así como ahorita nosotros, ¿no? Pero también, Dios a cada uno nos va acompañando en las circunstancias de nuestras vidas y bueno, es a partir de los presupuestos que Él nos revela, ¿no? Y por eso yo decía, es en la escritura donde uno puede ir encontrando como que esa brújula que nos ubique y nos oriente como a saber qué camino tomar, ¿no? Pues bueno, es como nosotros vamos sintiéndonos acompañados. Yo creo, o al menos desde el discurso teológico es lo que podemos decir, los mandamientos son como, le llamemos así, las herramientas con las cuales uno puede ir forjando el temperamento, el carácter y la voluntad, que si bien es cierto, pues bueno, la gran mayoría no tenemos como anillo al dedo estas cosas, ¿no? Pero sí son como herramientas muy indispensables. Claro, una dirección, ¿no? Yo le llamo de una direccional, como el coche, ¿no? Que te llevas por acá, ¿no? Un GPS. Sí. Entonces, para mí, los mandamientos serían ese GPS, de decir, haz esto correcto para ti. Pero más que un GPS, Marucita, o sea, citando un poquito de escritura, digo, no sé si el programa me lo permita, pero pues si no, ahí lo cortan ustedes. Fíjate que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, del 12 al 20, es donde encontramos una referencia que a mí, en lo personal, me parece muy interesante. Dice el texto, ¿no? Si me amas, cumplirás mis mandamientos, ¿no? Entonces, los mandamientos, más que ser una camisa de fuerza o prohibiciones o ser o limitantes, un ¿no? medio para alimentar a la persona, pues se vuelven la expresión en cómo Dios quiere sentirse amado. Y es interesante porque a nivel teológico solamente 3 mandamientos son referidos a la divinidad, los otros 7 son comunitarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, no mentir, si me amas, no mientas, no le mientas a tu hermano, ¿no? Y es más, el Evangelio de Mateo va más allá. El Evangelio de Mateo es tan exigente en ese sentido que nos dice, si tú le robas a tu hermano algo, serás llevado a los tribunales. Y contesta Jesús, pero yo les digo, aquel que llame tonto a su hermano será llevado ante un juez, ¿no? O sea, es en esta mirada en donde el amor de Dios nos invita a reconocernos dignos, ¿no? A partir de aquí puedo decir yo que la relación con el Padre, y ahorita ya que volvió aquí la mister, ahorita que volvió la mister podemos tocar ese temita, ¿no? Digo, para que las relaciones personales puedan existir con sanidad, necesitan haber reglas, porque también ese es otro tema. Los padres nos hemos vuelto muy permisivos, ¿no? Ya que el chamaco quiere tener novia a los 12 años, no sabe ni limpiarse la cola, pero ya anda pensando en novia, ¿no? Que la chamaca ya le promete amor eterno y jura el amor de toda la vida, ¿no? A los 13 años, que pues ni sabe limpiarse los mocos. Y bueno, en este sentido, la relación con los padres necesita de reglas. Por eso en casa, para una educación le llaman, bueno, no sé si sea lo correcto, ahí lo corriges tú, para que podamos hablar de una educación integral, sana, las reglas son importantes. Yo invitaría, no sé, pues, insisto, ese es más tema tuyo que mío, yo siempre he invitado a la convicción por los valores, ¿no? O sea, invitar y enseñarle al joven a ser respetuoso por convicción, no porque te estén cuidando, ¿no? Porque en el respeto expresas tu amor por la comunidad. Invitar al joven a que sea honesto, porque no hay mejor virtud que la transparencia, ¿no? Entonces, serían como las invitaciones que yo hago. Y qué importante es eso, pues, porque en esta imagen, yo no sé a quién se le ocurrió,
es que tú tienes que ser amigo de tus hijos. No es cierto, No. o sea, eso no existe. Tú eres su padre y te toca formar su conciencia, te toca formar su carácter, te toca formarle su disciplina, te toca formarle un criterio, y para eso no necesito un amigo, necesito un padre. Por eso estamos como estamos, ¿no? Pero Bueno, yo difiero aquí una poquita, ¿no? Yo pienso que lo primordial en la actualidad es enseñar a los chicos, a los niños, desde chiquitos, a enseñarles los valores que son los principales que se han perdido, ¿no? Ese es el primero. El segundo es aprender a educarlos desde el amor, pero desde el respeto, ¿no? Del respeto a, como bien lo dijiste, a que ella es la mamá, él es el papá, ¿no? Pero también es aconsejable en este término aprender que puede confiar, porque ellos llegan a un momento en el crecimiento, y cada uno de nosotros pasamos por esa etapa en donde se necesita tener esa empatía con cualquiera de los dos papás. Y siempre vamos a tener un predilecto, ya sea mamá o ya sea papá, a quien le vamos a tener esa poquita de confianza. Y si mamá o papá es bastante empático y sabe bajarse al nivel del hijo, va a poder llegar en un aspecto que hoy lo confundimos con esa parte de ser papá y el ser amigo. Porque el hecho de ser amigo no significa que le faltes el respeto a tu papá o a tu mamá, sino es a ver a mi padre o a mi madre como mi mejor amigo, a quien yo puedo confiarle, a quien yo puedo tenerle esa seguridad de contarle lo que yo siento. Pero no por el hecho que yo tenga esa confianza, voy a perder el respeto de quien son mis progenitores. claro, Creo que ahí es donde está la problemática, en donde no hemos sabido marcar reglas ni límites. ¿Por qué? Porque somos nosotros los principales depredadores dentro de la casa, de que el niño ni siquiera, como tú dices, se sabe limpiar los mocos, pero ya le estamos diciendo, Hugo, te gusta la Maru, ¿verdad? Es la chica más bonita del kinder. Y el niño no sabe ni quién es la Maru, ni si es la más bonita, pero ¿de dónde lo está aprendiendo? claro. Y entonces el niño va a comenzar con el concepto de que esa niña es la más bonita y que además quiere ser mi novia. Pero no sé ni qué cosa sea ser novia, ni sé qué cosa es lo más bonito. Pero yo como padre, yo como adulto, yo como ese que toma decisiones, le estoy enseñando. Entonces desde ahí perdí autoridad, desde ahí perdí credibilidad, desde ahí no pongo reglas ni límites. Y entonces, ¿qué figura estoy formando? Claro, por eso te decía, ¿no? Habría que clarificar en este sentido y de acuerdo, ¿no? En la parte de la confianza, ¿no? Porque sí es fundamental, porque al menos desde mi experiencia del acompañamiento de mis hermanos jóvenes, es eso, como yo no quiero llegar con mi papá a decirle porque no voy a encontrar empatía, voy a encontrar un regaño, y entendible, pues, o sea, tampoco podemos, ironizar las cosas, ¿no? Porque tú como papá lo que menos quieres es que le pase algo, ¿no? Y a lo mejor yo así lo he entendido, o al menos así se lo he explicado a mis muchachos. Atrás de un regaño está el miedo a que te pase algo, ¿no? A que tus consecuencias sean tan complicadas que no tengan solución, ¿no? Por ejemplo, no sé, Dios los libre, ¿no? Pero el caso de la drogadicción o de la muerte, en su defecto, ¿no? Pues, ¿qué necesidad de llegar a eso, no? Por eso los muchachos, en lugar de acercarse a los papás, porque los papás creen que con el regaño, y perdón, ¿no? El fajazo, el chanclazo, ya con eso se va a remediar, pues ni los animales se entienden así, ¿no? Entonces, qué importante sería educar a los padres en esta parte de la empatía, ¿no? En el saber que todos fuimos adolescentes, todos fuimos jóvenes, ¿no? Todos tuvimos dudas, todos tuvimos preguntas, todos tuvimos inquietudes, y desgraciadamente por no tener esa empatía, ¿no? Y digo, yo lo vivo todavía, hay muchachas, sí, que tienen miedo o que en su casa no han hablado
inclusive de la menstruación, y es algo tan normal, tan biológico, ¿no? Porque es que, ¿qué va a decir mi mamá? Me va a regañar, ¿no? Me va a castigar, cuando pues es algo tan normal que aún en pleno siglo XXI, pues todavía sigue siendo tabú, ¿no? Fíjate que hoy precisamente me tocó tener un acompañamiento, un niño de 14 años, en donde ella está llevando una dieta, ¿no? Como un adulto. Y entonces a la hora que estamos, le digo, bueno, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan delgado? Ah, dice, es que me puse a hacer dieta, dice, y estoy haciendo 1 hora y media de ejercicio. Oye, le dije, pero si tienes 14 años. O sea, tu cuerpo ni siquiera ha evolucionado. ¿Y cómo es que le estás metiendo esto? No, es que no quiero ser gordo, no, es que tu cuerpo va a tomar el cuerpo que le corresponde. Deja nada más que desarrolle y entonces te vas a dar cuenta qué tipo de cuerpo vas a tener. Cuando ya tengas 18 años, entonces ya preocúpate en hacer una buena dieta, ¿no? En que si quieres marcar los abdominales, quieres ponerte bien guapo, pues ya, pero ya comenzó a desarrollar tu cuerpo. Ahorita ni siquiera, a ver, platícame, ¿ya tuviste tu primera erección? Y el muchachillo se jalaba y se ponía la gorra, se la acomodaba, el cabello. Me dice, se reía, me dice, es que estos temas yo nunca los he tratado con nadie. ¿Cómo? ¿Ni con tus papás? No, porque es que siento que les estoy faltando el respeto. A ver, espérame, no les estás faltando el respeto. Simplemente es una orientación que ellos ya lo pasaron, ¿no? En el caso de papá. Entonces, él te debe de aprender a orientar o buscar a alguien profesional que te vaya viendo la evolución que vas teniendo. Entonces, imagínate en este pleno siglo en el que estamos y que no pueda hablar con sus papás porque dice que les va a faltar el respeto, si habla de que ya él en alguna ocasión, con toda la pena, ha tenido una erección. Sí, es algo biológico. ¿No? Pero bueno, bien, vamos a pasar a los mensajes. Tenemos mensajes aquí. El tema está muy interesante. El tema, de verdad, hablar desde el aspecto espiritual, pues es un tema casi no muy tocado, ¿no? Pero pues bueno, aquí tenemos a Juan de la Ciudad de México y él nos pregunta, la pregunta va para Hugo, me dice aquí, dice, ¿el Dios Padre es considerado el creador del universo y de todo lo que existe como un aspecto creador? Depende qué entendamos por creador, porque digo, para nosotros Dios es el creador de todas las cosas. De hecho, el catecismo así lo menciona, desde la escritura lo entendemos así, ¿no? Dios es creador de todas las cosas, y por eso lo llamamos Padre, ¿no? Porque es el que procrea, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, si nos vamos un poquito a la línea del evolucionismo, que es a donde mucha gente lo lleva, la iglesia no está casada con la evolución. De hecho, San Juan Pablo II lo decía, ¿no? La escritura dice que fueron 7, pero esto es una alegoría. No pasa nada si Dios se tomó el tiempo, no sé, miles de millones de años, en venir diseñando cada animalito, cada plantita. Al contrario, lo llena de hermosura y de misterio, ¿no? La religión no está peleada con el evolucionismo. Con lo único que sí estamos en contra es de la evolución a partir de la evolución espontánea a partir de la materia, ¿no? Ok, muy bien. Aquí también tenemos a Pedro de Berriozábal y dice que para él el Dios Padre es lo más amoroso y tierno, ¿no? Que es ternura para los hijos y que se interesa activamente en sus vidas. Sí, interesante. Ajá, interesante, a mí me llamó también la atención. Bien, Pedrito, muy bien, estás bien adelantado también. Muy bien. ¿Tienes por ahí, Marucita? Sí. Pues a nuestra amiga de siempre, Anita, que muchas gracias por el tema, ¿no? Muchas gracias por el tema. Y también para voy a leer ahorita, porque ya lo había yo leído en lo que leía los tuyos. Tengo a Mari Carmen, la de Ciudad de México, que también nos manda saludos y que muchas gracias. Ay, muchas gracias. Bueno, yo aquí tengo otro. Y nuevamente dice María de Lourdes de Cintalapa.
Dice, Dios Padre es justo y protector. Ujú. Así es, Sí, justo sí, y protector. justo y protector. La protección nace a partir de la providencia, ¿no? Yo cuido que no te falte nada, pero si tú lo desperdicias, pues bueno, yo ahí que le hago, ¿no? Creo yo, no sé, ustedes tienen experiencia, yo no, pues, tú le das tu semana a su hijo, ¿no? A tu hijo, porque tú en tu presupuesto, pues sabes que, pues no todo es para el chamaco, ¿no? Hay que pagar luz, gas, agua y demás, ¿no? Entonces, ¿qué le hacías a los niños cuando te decían, es que mamá ya me lo acabé porque me compré esa sabrita? Ah, pues es tu bronca y ves cómo le haces, Claro. ¿no? Así más o menos funciona con Dios. Perfecto. Lo que hablabas hace rato de las decisiones, Sí, ¿no? claro. Muy bien. Bueno, y ahora, y esta noche que va a haber cartita, cuento. Muy bien, muy bien. ¿Con qué nos Pues va a bueno, deleitar esta noche? esta cabina Conciencia Radio hoy digital está muy intensa con este primer tema del mes para dedicado a papá. ¿Y cómo fue que este día, no dedicado a papá, hubo una gran lluvia? Totalmente, ¿no? Pero bueno, hoy hice un cuentecito dedicado a ese Dios Padre que en lo personal me gustó mucho hacerlo a la hora que lo iba haciendo, así como que me iba proyectando, ¿no? Incluso yo creo que para aquellos que me conocen van a saber qué es lo que estoy escribiendo. Y dice, el cuento de la abuelita Mimi. El abrazo de Dios Padre. Y fíjense cómo me fui haciendo la inspiración, la inspiration. Era una tarde tranquila en la que el sol se despedía del cielo, pintando todo con tonos dorados y rosados. Abuelita Mimi, una mujer de corazón tierno y sabiduría infinita, se sentó en su mecedora, rodeada de sus dos pequeños nietos, Santiago y Mateito. Ellos, con sus ojos curiosos y sus corazones llenos de preguntas, sabían que cada vez que la abuela comenzaba a contar un cuento, era como si el tiempo se detuviera y todo el universo escuchara. Hoy, la abuelita tenía algo muy especial para ellos, algo que haría que sus corazones latieran de emoción. Sabéis, mis amores, empezó Mimi, acariciando sus cabecitas. Les voy a contar una historia sobre alguien muy especial, alguien que está con nosotros en todo momento, incluso cuando no lo vemos. Es una historia sobre Dios Padre, ese ser tan lleno de amor que nos cuida desde lo más profundo de su ser. Santiago, con su mirada brillante, se acomodó en el regazo de su abuela y Mateito, abrazando a su osito de peluche, se acercó aún más, listo para escuchar. Había una vez, en un lugar donde no existían ni las montañas, ni los ríos, ni el día ni la noche, sino solo luz pura, un ser tan hermoso y bondadoso llamado Dios Padre. Él no necesitaba palabras para expresarse, porque su amor era tan grande que bastaba con su presencia para llenar el corazón de todos. La abuelita hizo una pausa, mirando a sus nietos como si estuviera buscando las palabras más dulces para seguir. Dios Padre, aunque vivía en un lugar de calma infinita, sentía un deseo profundo de amar y cuidar a todas sus criaturas. Así que un día decidió bajar a la tierra, pero no de una manera ruidosa o grandiosa, no. Él vino como un susurro suave en el viento, como el sol que acaricia tu rostro por la mañana. Y cuando vio a los seres humanos, a los niños como vosotros, se sintió muy feliz porque vio que en sus corazones brillaba una chispa divina, un reflejo de su amor. Santiago se quedó pensativo y preguntó, ¿y cómo sabías que Dios Padre, que los humanos le amaban, abuelita? Abuelita Mimi sonrió dulcemente, acarició la mejilla de Santiago. Porque el amor de Dios no se ve solo en los ojos, hijo mío, sino en el corazón. Y aunque a veces lo olvidamos,
Sentimos ese amor en lo más profundo de nosotros. A veces lo sentimos cuando miramos a los demás con cariño, cuando somos amables, cuando ayudamos a alguien o cuando simplemente abrazamos a alguien que necesitamos. Eso es Dios Padre, abrazándonos sin que lo veamos. Mateíto, con su voz pequeña pero llena de curiosidad, preguntó: ¿cómo nos abraza Dios Padre si no lo podemos ver? La abuelita suspiró suavemente y le acarició la cabeza. Dios Padre nos abraza con su amor, hijo, un amor tan grande como el cielo mismo. Cada vez que sentimos paz en el corazón, cada vez que estamos tranquilos, cuando nos cuidamos unos a los otros, es su abrazo que nos rodea. A veces lo sentimos en la brisa fresca de la mañana, o en el canto de los pájaros, o incluso en un simple gesto de bondad. Abuelita Mimi cerró los ojos por un momento como si estuviera recordando algo muy especial. Hubo un niño, hace mucho tiempo, que vio a Dios Padre. Era un niño muy tierno, lleno de amor en su corazón. Un día, mientras caminaba por el campo, vio una flor muy hermosa, tan pequeña y delicada, que pensó que nunca podría encontrar algo más bonito que el mundo. Pero entonces, al cerrar los ojos para admirarla, sintió una suave brisa que lo acariciaba y una sensación tan cálida en su pecho que supo sin duda que esa flor no era solo bella por fuera, sino también por dentro, porque Dios Padre había puesto su amor ahí y entendió que, aunque no podía verlo con los ojos, lo sentía con el corazón. Los ojos de Santiago brillaban y Mateíto, abrazando su osito, susurró: abuelita, ¿es Dios Padre como un abrazo? Mimi asintió con dulzura: sí, mi amor. Dios Padre es ese abrazo que nunca termina, que siempre está ahí, incluso cuando lo sentimos. Nos abraza en los momentos tristes, en los momentos felices y especialmente cuando necesitamos consuelo. Nos da fuerza, nos da paz y nos enseña a amar tal como Él nos ama. Los dos niños, abrazados a su abuelita, se quedaron en silencio por un momento, sintiendo el calor del amor que los rodeaba, como si Dios Padre, desde su cielo lleno de luz, los estuviera abrazando a través de las palabras de Mimi. Y así, abuelita Mimi continuó su relato mientras el sol se despedía por completo, dejándolos a todos en la habitación una sensación de calma y amor profundo, sabiendo que, aunque no siempre lo vean, el abrazo de Dios Padre es eterno y siempre está en ellos, guiándolos y amándolos hoy y siempre. Recuerden, mis amores, dijo Mimi con voz suave, que nunca estamos solos. Dios Padre está con nosotros en cada paso, en cada risa, en cada lágrima y en cada abrazo que nos damos. Santiago y Mateíto sonrieron, cerraron los ojos con una sensación de paz, sintiendo el amor que los rodea y sabían que siempre llevarían ese abrazo en su corazón. Fin. Muy bonito. Muy bonito, gracias, gracias. Bueno, interesante, ¿verdad? Sí, claro. Muy bien. El presente en todo, ¿no? El presente en todos los eventos y que hasta en un abrazo está presente, Así Bueno. es. ¿no? Así es. Muchas gracias. Ahora sí que desde Cabina en Conciencia Radio Digital, gracias por la atención prestada en este primer programa del mes de junio, que se habló de Dios, Padre. el Padre. ¿Alguna conclusión, mi querido Huguito, desde tu perspectiva filosófica, humanista, espiritual, Teológica, teológica? tanatológica. Digo, para nosotros el ideal de la paternidad está en Dios, ¿no? Y me llama mucho la atención, por ejemplo, uno de los documentos eclesiales que él decía,
más menos palabras, más palabras menos. Tanto los padres como los hijos deben de buscar y deben de alcanzar la santificación mutua. Los padres en una sana y santa educación, tanto doctrinal como espiritual, y los hijos en el cumplimiento de sus labores, ¿sí? Deberían de alcanzar la santificación de sus padres, ¿no? Sobre todo, decía el documento, en la compasión por ellos al saber de las múltiples... Con signos de interrogación, con una cara de what, no sé, pero prometemos volver a traer aquí a nuestro ilustre teólogo, filósofo y todos los ardientes de la parte científica, espiritual, para que les vaya aclarando todos estos temas con más tranquilidad, aunque sabemos que son extensos, pero nos comprometemos a ellos. No se olviden entonces de mandarnos sus temas a través de todos los mensajitos que nos envían. Pues el tiempo nos ha ganado, tenemos más mensajitos aquí, pero bueno, se lo vamos a leer en corto aquí en cabina para que el tiempo sea justo. Así es. ¿No? Entonces no se olviden, sabemos que ya pronto tenemos a Paco Sesma con nosotros. ¿Cómo vamos en las votaciones? Así bien rápido, Marucita. ¿Quién va ganando por ahí? No, de las es que cuatro esa es una pretendientas? ya el otro lunes les voy a dar la sorpresa. No, perfecto, pero va en pique las 4 o ya se eliminó alguna. Ya se eliminó una. Quedan Perfecto. Entonces no olviden de seguir comentando, poniéndole me gusta, suscribiéndose al canal, en donde están las repeticiones de todos los temas. Y nos vemos el día jueves, primeramente Dios, con el siguiente tema a las 7 de la noche. Nos vemos próximamente. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Y nos vemos la próxima. Que tengan bonita noche. Un fuerte abrazo desde este corazón grande de cada uno de nosotros. Maru Cornelio, Hugo Corso y Angie Cartagena. Buenas noches y nos vemos pronto. Bye bye. En Conciencia Radio y Facebook Live, informaciones clases con Maru Cornelio y Cartagena. El enfoque es profesional. Aquí tus temas importan. Escucha y participa en cabina y tertulias. Tu voz se amplifica en Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie te esperan con análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación. Desde Facebook Live y la radio abordamos cada tema con ética y conciencia. Exploramos cada esquema. En Conciencia Radio, un espacio de valor. Información confiable con un toque de rigor. En Conciencia Radio, donde tu opinión cuenta. Abordamos lo que importa con una mirada experta. Maru y Angie te esperan con análisis y pasión. Sintoniza y únete a nuestra conversación. Hola.